declaración de Gabriel Boric a la Fiscalía. Ustedes se acordarán que Gabriel Boric en su volada declaración de 56 minutos, cuando entró a hablar sobre el tema Monsalve, ¿no? Había hablado cosas como que entre dos adultos, cuando están curados, ellos tienen que saber qué es lo que hacen, y después anduvo cubriendo con que, no, sí, hermana, yo te creo, etc. Bueno, resulta que Boric sabía exactamente lo que había sucedido esa noche. Exactamente. Sabía que Monsalve había utilizado los medios de inteligencia de la PDI. Lo sabía, se lo dijo la ministra Toá. Y el propio ex subsecretario Monsalve le reconoció a Boric no solamente haber mandado a la PDI a investigar las cámaras, sino que también haber tenido relaciones con la víctima, que estaba denunciando. Y Boric no lo sacó. A ver, ¿dónde están las feministas? ¿Dónde están las tesis gritándole a Boric, el violador eres tú? Porque, discúlpenme, pues, a mí me han colgado y me han descuartizado por por escribir un par de tweets, ¿no? De humor negro o de mal entendido criterio, descriteriado, si quieren decirlo. Pero yo no he encubierto, no le he entregado respaldo y apoyo político de medios a una persona acusada de violación, como lo hizo el presidente. ¿O sí? Y no hay ni una crítica, yo no escucho ninguna crítica del sector del Frente Amplio, los arbolitos y toda la cuestión del presidente Boric. ¿Por qué será? Y otra pregunta, ¿por qué hay tanto violeta en ese sector? ¿Tanto gil bueno para violentar a las mujeres? ¿Será porque los protegen? ¿Será porque al compañero se le educa, no se le denuncia? ¿Será por eso? A ver, quizás sí, creo que el micrófono estaba viéndose, lo tenía orientado en otra dirección. No, pues damas y caballero. ¿Ah? Entonces, los mismos que andan tratando de misóginos y de enemigos de las mujeres a todo el mundo, bueno, ahí vemos ahí vemos dónde terminan las lucas, ahí vemos dónde terminan las lucas del Ministerio de la Mujer y toda la cuestión. Terminan en puro pituteo. En puro pituteo, damas y caballeros. ¿No? ¿Qué nos dice entonces el titular? Dice: el presidente Gabriel Boric declaró voluntariamente la investigación de la Fiscalía que indaga la denuncia por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Yo que el abogado de Boric le habría dicho, ¿sabe qué más? Que se callaba mejor, pero bueno. En esa declaración a la que The Clinic tuvo acceso, el mandatario dice que se enteró de la denuncia por la ministra del Interior, Carolina Toá. Es decir, Carolina Toá fue donde el presidente y le informó sobre esta denuncia. Y que chequeó antecedentes con el director de la PDI, Eduardo Serna. Es decir, Gabriel Boric habló con Eduardo Serna. Oh, Eduardo Serna le entregó entonces información de la investigación a Boric. Depende de qué información haya sido, ¿ya? La cosa se pone también cuesta arriba para el presidente. También porque no nos equivoquemos, Hermosilla, o sea, tenemos un director de la PDI que está precioso o está procesado por haberle entregado este tipo de información al señor Hermosilla, ¿no? También señala que le pidió a Monsalve que no se defendiera de la acusación desde el interior de la moneda. ¿Qué significa eso? ¿Le pidió la renuncia? Ok, entonces, ¿cuál es el texto de esto? Dice entonces. Hasta ahora el contenido de esa declaración no se conocía. Uno de los puntos más relevantes de la versión del presidente tiene que ver con lo que le habría dicho Monsalve el 15 de octubre, mismo día en que el mandatario sostiene haberse enterado de los hechos tras ser informado por la ministra del Interior, Carolina Toá. Cita: tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario Monsalve el día martes 15 de octubre alrededor de las 16 horas. Es decir, sabía. Por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Toá. Además, me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho. Reza el documento con la declaración del mandatario a la que tuvo acceso de Clinic.
Cita, la ministra, en relación con el primer hecho, me indica que el director de la PDI, el señor Serna, le informó que una funcionaria de la subsecretaría había denunciado por los delitos ya referidos. Respecto de las cámaras, me indicó la ministra que Monsalve le solicitó, repito, ojo con esta parte, me indicó la ministra que Monsalve le solicitó a la directora de inteligencia de la PDI ver las cámaras del hotel. Desconozco en qué momento y de qué forma se realizó tal gestión, pero sabe que se realizó esa gestión. Sabe que Monsalve estaba denunciado y que le pidió a la directora de inteligencia de la PDI que tomara acceso, o sea, que tuviese acceso a las cámaras del hotel, que era un medio de prueba. Y no solamente a esas cámaras, porque recordaremos que también se tuvo acceso a las cámaras de la Municipalidad de Santiago. No nos olvidemos. Desconozco en qué momento y de qué forma se realizó tal gestión, pero sabía que se había realizado. Es decir, que Monsalve, acusado de un delito muy serio, había ordenado a la PDI, a la Dirección de Inteligencia de la PDI, realizar gestiones. Eso lo sabía Boric. Y eso es ilegal. Con esa información en su poder, Boric cita a la un subsecretario Monsalve a La Moneda, donde conversan por primera vez sobre los hechos. Es decir, lo cita a La Moneda para conversar con él sobre qué. ¿Qué había que conversar a estas alturas? Dice entonces, yo resolví de inmediato hablar con Monsalve, por lo que lo cito a La Moneda alrededor de las 20:30 horas, pues se encontraba en Valparaíso. Me reúno con él y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado. Yo le digo que sí es por la denuncia y me dice que no sabía y me dice que no sabía que existía denuncia. En ese momento, los fiscales le solicitan detalles sobre cuál habría sido la versión entregada por Monsalve respecto a los hechos denunciados y lo que pasó durante el encuentro con la denunciante. ¿Qué es lo que sabe Boric entonces? Boric dice, o sea, lo que le había contado Monsalve. Me dice que el día 22 de septiembre pasado salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurante con una inferior jerárquico. ¿Ok? Ojo. Y que después del segundo pisco sour ya no se acordaba de nada hasta que despertó a las 6:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre y que habían salido, según recuerdo, al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía relación sexoafectiva con ella. Ok. O sea, estaba saliendo con la funcionaria de la subsecretaría. Él, a propósito, Monsalve también soltero, ¿qué onda? Él afirmó que ella le dijo que tampoco recordaba nada, tanto por habérselo dicho ella el mismo día que despertó al hotel y también porque hablaron algunas veces posteriormente a los hechos y previamente a nuestra conversación, consigna la declaración del presidente. Boric sostiene haberle preguntado en ese mismo encuentro a Monsalve por la revisión de las cámaras del hotel. Cita, luego le pregunté por el asunto de las cámaras y me dice que sí las vio. No me dice que llegó a ellas, pero me indicó que había visto las del hotel cuando ingresan juntos y minutos después él baja solo, posiblemente a buscar las llaves o tarjeta de acceso a la pieza. Dijo no recordar nada de eso, incluso después de haber visto el registro. Se acordarán que el conserje del hotel lo echó al agua, mi estimado Monsalve, ¿no? En ese punto, los fiscales le consultaron a Boric si él le había preguntado a Monsalve si sabía por qué lo estaban denunciando. A su consulta, en cuanto si le pregunté a él si sabía por qué a él lo estaban denunciando, me insistió en que ella habría dicho no recordar nada de ese día. En la conversación con Monsalve le dije que me contara toda la verdad del hecho, claro, porque ahora Boric es el interrogador en jefe, ¿ya? Y me dijo que lo haría con lo que se acordaba. Son los dos pisco sour del restaurante peruano y que después no sabía nada más hasta el día siguiente. En la conversación, Monsalve me insistió en que no recordaba nada y me dijo que por eso la contactó a ella para preguntarle si ella recordaba a lo que ella habría dicho que tampoco. O sea, otra mentira. Pero el señor Boric, ¿qué tenía que andar haciendo él una investigación? Estaba la denuncia. La investigación la tenía que hacer la PDI. Y él decide por sí y ante sí, como si él fuese el fiscal mayor de este país, no retirar a Monsalve del control de las policías. ¿Por qué cree este personaje que Serna estaba o había informado a todas? ¿Mm?
Bueno, ahí habla de que el subsecretario habría dicho que había estado drogado, etcétera. Ok. Luego de esa conversación, Boric declara no haber hablado con Monsalve de ninguna manera durante el miércoles 16 de octubre. Es decir, el martes no habló con él, el miércoles no habló con él, o sea, el martes habló en la noche con él, el miércoles no habló con él, porque para él parece que el tema estaba cerrado, y que hablaron de nuevo el 17, el jueves 17, en La Moneda, acerca de su renuncia. A ver, él dice algo que no se puede probar. Dice, yo ya había decidido que él tenía que dejar el cargo. ¿Por qué no se lo dijo el martes o el miércoles? Entonces, por ello, converso alrededor de las 14:30 horas con él y la ministra Toá aquí en La Moneda. Veamos la línea de tiempo. ¿Cuándo se publica la segunda? Boric decide, en sus propias palabras, de sacar a Monsalve del cargo después de la publicación de la segunda. Después de que explotó el escándalo. Y hasta ese momento no tenía ningún problema con que Monsalve siguiera siendo subsecretario. ¿Ok? ¿Estamos claros lo que esto significa? Él mismo dice, el jueves a las 14:30 horas. Nuevamente le pregunto a ustedes, señoras y señores, ¿ustedes saben a qué hora se publica la segunda? O sea, él decidió o habló con Monsalve media hora después de la publicación de la segunda. Eso sería todo, damas y caballeros. ¿Ok? Continúa, dice, por ello converso alrededor de las 14:30 con él y la ministra Toá, aquí en La Moneda, a solas, sobre su continuidad. Me señaló que su abogado le dijo que no era bueno, pues podía entenderse como indicio de culpabilidad. Y yo le dije que mi criterio era incompatible la denuncia y su respectiva investigación con el ejercicio de su cargo. Ah, no me digas, pero recién el juez se le ocurrió. ¿En serio? Ya sabía el martes el presidente que había denuncia y una investigación, pero lo mantuvo en el cargo. No le creo. Continúa, dice, me dijo que ok, que así lo haría y es así como renuncia al cargo. La ministra Toá no intervino, pero habíamos conversado previamente y estábamos de acuerdo en ese punto. ¿Dónde renunció Monsalve? En el patio de La Moneda. ¿Mm? En el patio de La Moneda. Continúa, dice, cita, le indiqué que no debía hacer defensa de su persona en relación al caso en La Moneda, sino solo notificar que yo había aceptado su renuncia al cargo de subsecretario. Es decir, Monsalve no le obedeció, ¿o qué? Previo a lo anterior se instruyó sumario administrativo. Es decir, no se instruyó el martes, no se instruyó el miércoles. El jueves empezaron con un sumario administrativo. Si esta línea de tiempo corresponde. Y es por eso que no me querían mostrar el sumario, o sea, el inicio de sumario. Porque no se inició el martes y no se inició el miércoles. De acuerdo con las declaraciones del presidente de la República, el sumario administrativo habría empezado el jueves. Previo a lo anterior, es decir, antes de que renunciara, se instruye el sumario administrativo. O sea, el jueves. Pues era necesario de que fuera anterior a su renuncia para que lo abarque tal investigación. A su consulta por mi jefe de gabinete, Carlos Durán, supe que así debía hacerse lo que se hizo. Eso sería. Eso sería. ¿Mm? Eso sería. Y respecto de la conversación con Serna, con el director de la PDI, dice, con el director de la PDI, el señor Serna, conversé una sola vez de estos hechos el día viernes de esa semana, el 18 de octubre, cuando Monsalve ya había cesado en sus funciones. Qué raro. Qué raro. Dice que habló con él recién el viernes y dice, le consulté de manera específica si lo denunciado era abuso y violación. O sea, si él no creía, si Boric no creía que a Monsalve lo habían denunciado por abuso y violación, entonces, ¿por qué? A ver,
Es decir, no le creyó al titular y a la noticia de la segunda, no le creyó a la ministra Toá, que se lo dijo el martes. Entonces dicen, le consulté de manera específica si lo denunciado era abuso y violación, que fue lo que la ministra de Interior me había dicho, y él me ratificó que era así, que era por esos dos delitos. Y eso sería todo. O sea, para eso habló con Serna, nada más. ¿No les parece raro? ¿Mm? Después, la última cita dice, respecto de las cámaras, me señaló que que Monsalve había pedido a la directora de inteligencia de la PDI la revisión de las cámaras. Toá fue informada de esto por Serna y que estaba en revisión por parte de la PDI si es que Monsalve había hecho mal uso de sus facultades al solicitar esta diligencia. De Monsalve por este punto solo supe lo que ya indiqué de que las vio. Recordarle al, al presidente de la República que eso es violación de la ley de inteligencia. Y también al señor Armendari, que no quiere procesar a Monsalve por la violación de la ley de inteligencia, y el presidente sabía de la violación a la ley de inteligencia, y lo sabía también la ministra Toá. Y cuando pregunta a Serna si se estaba investigando a Monsalve por abuso y violación, él dice que sí, pero ojo, que no dice que estaba investigado por el tema de la ley de inteligencia. Es decir, que según, si le creemos a Boric, no tenían información de una investigación en razón de la violación de la ley de inteligencia. Entonces, Boric, con todas sus declaraciones anteriores, estas de que él habría, de que ya se estaría investigando el tema de las cámaras, etcétera, habría mentido una vez más. Otra contradicción. Eso de que ya se estaba investigando la arista de la violación de la ley de inteligencia sería mentira. Y él debió haber hecho la denuncia, ¿o no? ¿O quién tenía que hacer la denuncia? ¿Mm? Ay, Dios, damas y caballeros. Esta cuestión. Lo que pasa cuando empiezas mintiendo, eso es lo que sucede cuando empiezas a mentir, ¿ya? Que una mentira lleva a la otra y al final terminas cayéndote y ahorcándote con tus propias mentiras. Señor presidente Boric, usted mantuvo en su cargo a un hombre acusado de violación y abuso sexual, investigado y acusado. Lo mantuvo a cargo de las policías. Lo mantuvo incluso a cargo de las policías luego de que este hombre le confesó a usted que había hecho uso de, de sus facultades para tener conocimiento y a la vista prueba que podía incriminarlo. Señor presidente, en un país normal a usted le estarían abriendo causa. Lo sabe, ¿no es cierto? En un país normal usted habría tenido también, o sea, un presidente que hubiese sido pillado en un renuncio como este, habría tomado su sombrero. Y usted también lo sabe. Pero sabe que más, no tiene la dignidad para hacerlo. No tiene ni la decencia ni la dignidad. Y lamentablemente en la oposición no tenemos el poder para sacarlo. Y en el Poder Judicial no existe la honestidad para procesarlo como corresponde. Así que va a quedarse probablemente hasta el fin de su mandato. Pero si llegamos a tener, les juro por Dios, que si llegamos a tener las mayorías necesarias, por esto lo voy a acusar constitucionalmente en el próximo periodo. Porque hasta 6 meses de terminado el periodo se puede acusar constitucionalmente. Esto no es aceptable. No es aceptable lo que hizo. Y lo sabe. Y lo sabe. ¿Mm? No voy a iniciar ahora una acusación que si se pierde después no la puedo reiniciar con posibilidad de ganarla. Pero lo que conocemos hasta el momento lo hace ver más culpable que la mentira, señor presidente. De descriterio político, de descriterio político ilegal, de mantener a un hombre acusado de cargos tan graves a cargo de la seguridad de este país. Y usted decidió sacarlo después que se publicó la segunda. Así que no nos venga a mentir.
No vuelva a mentirnos de esa manera en la cara. Aquí tenemos las contradicciones, sus declaraciones dejan claro qué, cuándo. ¿Ok? Eso sería, su señoría.